Bueno, vamos entonces a estudiar cómo se calculan las pérdidas en la conducción de fluidos viscosos, los tratados por la mecánica de fluidos. Esto cuando el ducto se trata de un ducto de sección circular. Los fluidos viscosos que estudia la mecánica de fluidos son los llamados fluidos newtonianos. Los fluidos newtonianos son aquellos cuya viscosidad es pequeña, relativamente pequeña, a los cuales pertenecen el agua y el aire. Si hay otros fluidos cuya viscosidad es mayor, como es el caso de las grasas o de los metales líquidos, la sangre, que la estudia otra ciencia que se llama reología. ¿Sí? Ahora bien, estos fluidos viscosos cuya viscosidad es pequeña, eh, básicamente depende de la temperatura a la que se encuentren. Ahora, como en los ductos prácticamente la temperatura es la misma a todo lo largo del ducto, entonces en los cálculos de mecánica de fluidos se considera que la viscosidad es la misma a todo lo largo del ducto. ¿Sí? Por otro lado, la viscosidad es también independiente del gradiente de velocidad. Es decir, si nosotros bombeamos a un caudal mayor, la viscosidad permanece constante. Sin embargo, hay que considerar que a mayor caudal, en los tramos rectos de las tuberías, se presentan entonces fenómenos de turbulencia, o sea, de remolinos. Y aunque la viscosidad permanece constante, entonces estos remolinos hacen que las pérdidas sean mayores y hay que ver esto, hay que ver el caso de del movimiento de fluidos laminares en los cuales no hay turbulencia y el caso de los fluidos turbulentos y los de transición. Por otro lado, la mecánica de fluidos estudia los fluidos que son incompresibles. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente no cambian su volumen al ritmo, a las presiones a las que se manejan en la mecánica de fluidos. Y esto se interpreta como que el caudal que entra, o sea, el volumen por unidad de tiempo que entra por un ducto en un extremo, sale por el otro ducto. No se pierde, no aumenta ni disminuye el volumen y por lo tanto sale el mismo volumen por unidad de tiempo. Vamos entonces a leer todo esto. Dice, en la conducción de fluidos reales en ductos, la mecánica de fluidos estudia el movimiento de los fluidos newtonianos, entre los cuales se encuentran el aire y el agua, cuya viscosidad que produce pérdidas es pequeña. Dicha viscosidad ingenierilmente permanece constante cuando fluyen en un ducto industrial, ya que básicamente es función de la temperatura. Dichos fluidos además se consideran prácticamente incompresibles, lo que estábamos comentando, o sea que el mismo volumen por unidad de tiempo caudal que entra por un extremo del ducto sale por el otro extremo. Esta viscosidad es independiente del gradiente de velocidad, o sea, del caudal manejado. Cabe sin embargo aclarar que a más caudal, más turbulencia y por lo tanto más pérdidas por dicho fenómeno. La viscosidad es la misma, pero al haber remolinos, pues hay más resistencia al movimiento, más pérdidas. En todos los problemas con líquidos se estudia la ecuación de Bernoulli en la forma de alturas equivalentes. P1 entre ρg más B1 al cuadrado entre 2g más H1 menos sigma de HR1-2 igual a P índice 2 entre ρg, B índice 2 al cuadrado entre 2g más H2. Si nosotros analizamos dimensionalmente cada uno de los términos de esta ecuación, veremos que todos están en unidades de longitud. Si estamos utilizando el sistema internacional, estarán en metros, y si se está utilizando el sistema inglés gravitacional, estarán en pies. Son básicamente los dos sistemas que se utilizan en la mecánica de fluidos. Dice, y para el caso de conducción de gases, la ecuación está en la forma de P1 más 1 medio de ρB1 al cuadrado más ρGH1 menos delta PR1-2 igual a P índice 2 más 1 medio de ρB2 al cuadrado más ρGH2. En este caso, un análisis dimensional de cada uno de los términos nos da en unidades de presión, o sea, en el sistema internacional en newton sobre metro cuadrado o llamados pascales también, y si se trata del sistema inglés gravitacional en libras sobre pie cuadrado.
Dice, en ambos casos el término con signo negativo significa pérdidas por rozamiento, por la viscosidad, de altura en el primer caso y de presión en el segundo. Estas pérdidas se clasifican en pérdidas primarias HRP en los tramos rectos de los ductos y pérdidas secundarias en donde cambia de dirección el ducto, en codos, Ts, válvulas, en cambios de diámetro, etc. En todos los casos, sin embargo, sigma de HR12 es la suma de HRP, o sea, las pérdidas primarias, más las pérdidas secundarias. Vamos entonces ahora a ver cómo se calculan las pérdidas primarias o pérdidas de presión en los tramos rectos de la tubería. Dice, las pérdidas por rozamiento sigma HR1-2 son la suma de las pérdidas primarias HRP más las pérdidas secundarias HRS. Se verá ahora cómo se calculan las pérdidas primarias. Las pérdidas primarias se obtienen con la ecuación HRP igual lambda L entre dB cuadrada entre 2G, en que L es la longitud recta de la tubería que estamos considerando en metros o pies. ¿Sí? D es el diámetro de la tubería en metros o pies. G es la aceleración debida a la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional o 32.2 pies sobre segundo al cuadrado en el sistema inglés gravitacional. V es la velocidad del fluido dentro del ducto en metros sobre segundo o pies sobre segundo en los sistemas mencionados. Lambda recibe el nombre de coeficiente de pérdidas primarias y no tiene unidades. Los otros términos pues son medibles, pero lambda hay que calcularlo. Vamos a ver cómo se obtiene el lambda, coeficiente de pérdidas primarias. En todos los problemas con pérdidas primarias por viscosidad, para encontrar lambda tenemos que calcular el número de Reynolds, así llamado RE, para ver si el flujo es laminar o turbulento, lo que habíamos comentado. Este número de Reynolds nos va a indicar si el flujo es laminar o hay remolinos. Dicho concepto se calcula con la ecuación RE es igual a BD entre nu, en que RE es el número de Reynolds, que es un parámetro adimensional. V es la velocidad del fluido dentro del ducto en metros sobre segundo en el sistema internacional, pies sobre segundo en el sistema inglés. B es igual a Q entre A, en que Q es el caudal que conduce el ducto en metros cúbicos sobre segundo o pies cúbicos sobre segundo. A es la sección transversal del ducto en metros cuadrados o pies cuadrados y D es el diámetro del ducto en metros o pies. Nu es la viscosidad cinemática del fluido que se da en metros cuadrados sobre segundo en el sistema internacional o pies cuadrados sobre segundo en el sistema inglés gravitacional. Criterio para determinar el tipo de flujo, laminar o turbulento, según hemos venido comentando, que se tiene en la tubería. Si RE es menor o igual a 2000, el flujo es laminar y lambda se calcula simplemente como 64 entre la RE que hemos obtenido, o bien se obtiene del diagrama de Moody que se verá más adelante. Si RE es igual a 2000, está incluido en el inciso A, RE recibe el nombre de número de Reynolds crítico o inferior y como vimos en A, lambda es otra vez igual a 64 entre RE. Pero si RE es mayor de 2000, el flujo ya no es laminar, sino de transición cuando está cerca de 2000, de transición o cuando se aleja mucho de 2000 declaradamente turbulento, y entonces cuando ya es de transición o declaradamente turbulento hay que calcular K en D, en que K es la rugosidad, es el coeficiente de rugosidad absoluta para tuberías comerciales y se expresa en milímetros. K cambia con la edad de la tubería. Al principio K es pequeño, el material está liso, pero conforme se va oxidando, incrustando, K va aumentando. Miren, aquí tenemos una tabla que se obtiene en laboratorio que nos da el coeficiente de rugosidad absoluta K para tuberías comerciales. Veamos, por ejemplo, en el renglón tercero, donde dice acero laminado nuevo, K es de 0.05 y en cambio para acero laminado oxidado varía de 0.15 a 0.25 dependiendo de qué tan oxidado esté. Entre más oxidado o incrustado esté, pues va a aumentar. Entonces aquí sí ya se requiere que el diseñador tenga experiencia en este tipo de actividades
para que observando el diámetro interior del tubo por la parte de adentro, la pared interior, diga, no, pues ahorita aquí en este anda más o menos por punto 20, o no, aquí ya, no, ya punto 25, ¿verdad? Entonces se necesita experiencia para definir más o menos también cuál es la K que vamos a utilizar. Inciso D. K se obtiene de la tabla anterior y se divide entre D, o sea, K en D. En esta expresión los dos están en milímetros. Por ejemplo, si D no lo dieron en metros, hay que pasarlo a milímetros y dividir K entre D. Y por lo tanto, su cociente es adimensional. Para encontrar lambda se procede de la siguiente manera. Con el valor de RE obtenido en A, B o C, se entra en las abscisas del diagrama de Moody mostrado a continuación y se sube verticalmente hasta encontrar la curva K en D procedente de las ordenadas del lado derecho del diagrama. Aquí adelante está un ejemplo que se calculó en el inciso D, y al intersectar esta curva se va horizontalmente hacia la izquierda hasta encontrar al eje izquierdo de las ordenadas, y ahí se lee el coeficiente de rozamiento lambda que se usará para el cálculo de las pérdidas primarias con la ecuación HRP es igual a lambda L entre D, B cuadrada sobre 2G. Entonces ya obtenido en Moody lambda, ya se pueden calcular las pérdidas primarias, que es uno de los conceptos que hay que calcular. ¿Por qué es importante calcular las pérdidas en los ductos? Porque un ducto sin pérdidas, pues nos va, a la hora de calcular la potencia de la máquina impulsora, nos va a dar un cierto valor. Pero si el ducto tiene pérdidas, tiene resistencia al flujo, el cálculo nos va a dar una potencia mayor. Por eso es importante esto, porque de esta manera vamos a calcular, por ejemplo, una bomba que va a tener suficiente capacidad para cumplir con el caudal que nos están pidiendo. Si no consideramos las pérdidas, nos vamos a quedar cortos en la potencia de la máquina. Es importante esto. Tenemos aquí en el diagrama de Moody un ejemplo. Sobre el eje de las abscisas se observa cómo en donde se encuentra el Reynolds igual a 5 por 10 a la 4, subimos, ¿sí? Y del lado derecho se tiene K en D en las ordenadas, y agarramos la curva de 0.004, donde la intersectamos, nos vamos hacia la izquierda, y del lado izquierdo, en las ordenadas izquierdas, tenemos el lambda que vamos a utilizar para calcular HRP. En este caso teníamos Reynolds 5 por 10 a la 4, K en D 0.004, y lambda nos da de 0.03. Vamos a ver ahora cómo se obtiene en las pérdidas secundarias HRS o pérdidas de carga en accesorios. Estas pérdidas se obtienen mediante la expresión HRS es igual a Xi por B cuadrada sobre 2G, en que B es la velocidad que es igual a Q entre G, caudal entre el área de la sección transversal, pi D cuadrada sobre 4, ¿verdad? Y se da en metros sobre segundo o en pies sobre segundo en los sistemas que ya hemos mencionado. Q es el caudal o gasto que va a estar en metros cúbicos sobre segundo o pies cúbicos sobre segundo. A es la sección transversal del ducto en metros cuadrados o pie cuadrado, como les decía, circular, es pi D cuadrada sobre 4. Y Xi es el coeficiente de pérdidas secundarias adimensional. Ahora vamos a ver cómo se obtiene Xi, obtención de Xi. Se determina según el accesorio para tubería de que se trate, ya sean codos, Ts, válvulas, cambios de diámetro, donde quiera donde hay cambio de la línea recta, que se curve el flujo, ahí va a haber que ver cuánto vale Xi. Se obtiene con las tablas o gráficas de laboratorio, es igual que lambda, de los accesorios correspondientes, ver las siguientes tablas. Aquí tienen una tabla en donde se tienen los Xi en accesorios en los que se pierde carga. Vámonos, por ejemplo, en el punto 1, tenemos arriba, en el punto 1, arribita, tenemos un tanque que descarga, y la línea de descarga por el fondo está en ángulo recto con la pared del tanque. En este caso, Xi anda en punto 5. En la siguiente figurita tenemos un tanque en la que el tubo de salida todavía se proyecta dentro del tanque, y entonces vemos que Xi ya aumentó a 1. Pero si la descarga es redondeada, pues Xi baja a 0.05. O sea, siempre se recomienda que los cambios de dirección sean suaves en la conducción de fluidos. Vámonos por último acá abajo, donde dice codos, portaorificios, fittings, válvulas. Dice, algunos valores típicos de K son
Para un codo de 45 grados va de punto 35 a punto 45. Ahí también interviene la experiencia para ver cuál se toma. Para un codo de 90 de punto 5 a punto 75, para T's de 1.5 a 2, para válvulas de compuerta, esas trabajan completamente abiertas o completamente cerradas. Entonces abiertas, que es cuando hay flujo, el K anda en punto 25. Y para válvulas check abiertas anda en alrededor de 3. Aquí tenemos otra vez sí para el caso en el que se tienen contracciones de diámetro y agrandamientos del diámetro. Por ejemplo, miren, para contracciones repentinas a 90 grados, para un D1 a D2 en el primer renglón de 1.2, KC, o sea, XI, aquí dice KC, pero es otro libro, pero es XI, es de 0.08. Si este es D1 en D2 es de 1.4, pues ya se va a 0.17. Del lado derecho tenemos para agrandamientos cónicos graduales, por ejemplo, para un ángulo de agrandamiento de 4 grados, pues XI anda en 0.02, pero si nos vamos, por ejemplo, a 50 grados, ya XI se va a 0.35. Entre más pronunciado sea el ángulo, entre más grande sea el ángulo, pues va a aumentar XI, y este es el que vamos a utilizar para calcular las pérdidas secundarias. Dice, además en todos los problemas se puede aplicar la ecuación de continuidad Q igual a B1 a 1 igual a B2 a 2, que se deriva pues del hecho de que vamos a considerar fluidos incompresibles, lo cual nos da una ecuación que nos relaciona B1 y B2, las velocidades en 2 puntos a lo largo de la línea, que la podemos usar como simultáneo con la ecuación de Bernoulli y las ecuaciones HRP igual a lambda L entre b cuadrada sobre 2G para las pérdidas primarias, y las HRS xi b cuadrada sobre 2G para las pérdidas secundarias, o sea, simultáneas, para la solución de problemas. También si se tiene un manómetro diferencial en forma de U, podemos aplicar la ecuación P igual ρ G H, en que H pues, es la diferencia de niveles en las dos ramas del manómetro, y esta presión que nos da nos va a servir de dato también para utilizarlo en los cálculos. Las ecuaciones a manejar como simultáneas serían entonces la ecuación de Bernoulli. Si es para líquidos, pues ya vimos que están dados en metros o en pies, y si es para gases, en unidades de presión. La otra ecuación es Q igual a B1 a 1 igual a B2 a 2, que es la ecuación de continuidad. La otra ecuación es HRP, pérdidas primarias, lambda L entre b cuadrada sobre 2G. La otra HRS xi b cuadrada sobre 2G, y la otra para el caso de un manómetro de presión diferencial. Muchas gracias.